Buen día, mi nombre es Manuel Duarte, estudiante de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. El día de hoy traigo una explicación acerca de los bienes para el área de civil bienes. Comencemos. La clasificación de bienes que veremos hoy la veremos según la naturaleza física y jurídica de cada bien. Para entender esto hay que saber que un bien pues son aquellas cosas, aquellos objetos que satisfacen nuestras necesidades y pues que son susceptibles a dominio. Esta clasificación de bienes nos permite ver dos grandes ramificaciones, como la entenderemos, corporales e incorporales. Iniciaremos con las corporales. Los bienes corporales son aquellos bienes que pueden ser percibidos por los sentidos, por tener una naturaleza corpórea, es decir, pueden ser tangibles. Estos bienes pueden ser olfateados, vistos, palpados, oídos, etc. Ejemplo de ello, pues tenemos una casa. Dentro de los bienes corporales encontramos los bienes muebles, que son aquellos bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro por sí mismos o por la acción de terceros, como por ejemplo una mesa, un carro o una computadora. Dentro de los bienes muebles tenemos una pequeña subclasificación que nos habla acerca de los bienes muebles por naturaleza y los bienes muebles por anticipación. Los bienes muebles por naturaleza son aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro por sí mismos o por la acción de terceros en razón de una condición natural que les proporciona esa movilidad, ese desplazamiento. Ejemplo de ello es un cachorro como un ser semoviente, una silla que cualquier persona puede desplazarla y su defecto. Por otro lado, los bienes muebles por anticipación son bienes inmuebles que se encuentran por adherencia, destinación o radicación y que van a ser tratados a futuro como bienes muebles por su actuación en actos jurídicos. Ejemplo de esto son los frutos de una cosecha, que inicialmente son bienes inmuebles y a futuro serán inmuebles para efectos jurídicos. Ahora dentro de estos bienes corporales encontramos gran diversidad, como los bienes fungibles, que son aquellos que se pueden sustituir por otros bienes de su misma especie y calidad, como por ejemplo el dinero. Los bienes no fungibles son su contrario, son aquellos bienes que no se pueden sustituir por otro de su misma especie y calidad. Ejemplo, la Gioconda, por su gran valor cultural. Ahora encontramos los bienes consumibles, que son aquellos que tienden a acabarse o extinguirse con su primer uso, o por su uso natural, como lo entendemos. Ejemplo de ellos, la comida. Los bienes no consumibles, por el contrario, son aquellos que no se extinguen con su uso natural o su primer uso, ya que tienen un uso reiterativo. Ejemplo, la ropa. Seguido de ello encontramos los bienes presentes. Son aquellos que existen en el ahora, que existen en el momento actual de recaer sobre ellos una relación jurídica. Ejemplo de ello, una casa. Los bienes futuros son aquellos que no existen al momento de celebrarse la relación jurídica, pero se tiene la expectativa de que existirán posteriormente. Por ejemplo, los frutos de una cosecha. Ahora vamos a los bienes inmuebles. Estos son aquellos bienes que no se pueden trasladar de un lugar a otro por sí mismos, es decir, es imposible mover estos bienes porque son estáticos, no carecen de esa capacidad de movilidad. Ejemplo de ello tenemos una casa. Dentro de los bienes inmuebles encontramos una pequeña subramificación, en donde vemos los bienes inmuebles por naturaleza, que son aquellos que por su propia naturaleza, como su mismo nombre lo dice, están condicionados a ser bienes sin movimiento, sin ningún desplazamiento, porque no cuentan con esta capacidad. Se definen en sí inmuebles no por su falta de movilidad, sino por su aspecto físico. Ejemplo de ello, un predio rural. Ahora, los bienes inmuebles por destinación son aquellos bienes muebles por naturaleza
que se consideran inmuebles por estar permanentemente al uso, cultivo o beneficio de un bien inmueble por naturaleza. Ejemplo, un tractor, que aunque sea mueble, por la labor que realiza en el campo, se considera un inmueble por destinación. Seguido de ello encontramos los bienes inmuebles por adherencia. Al igual que los bienes por destinación, estos fueron muebles en un momento inicial, pero se hacen inmuebles por estar de manera permanente unidos a un bien inmueble por naturaleza. Ejemplo de ello, los ladrillos de una casa o de un edificio. Finalmente encontramos los bienes inmuebles por radicación, que son bienes muebles por naturaleza que se consideran inmuebles por estar permanentemente unidos a un bien inmueble por naturaleza, al igual que los bienes inmuebles por adherencia. La diferencia aquí es primordial, y es que estos bienes por radicación generan un ornato, una comodidad, dan un plus pues al inmueble, como por ejemplo una lámpara de cristal. Finalmente encontramos los bienes incorporales como parte de esta ramificación de los bienes según su calidad física y jurídica. Los bienes incorporales son entendidos como aquellos bienes que no pueden ser percibidos por los sentidos, es decir, no tienen una naturaleza corpórea, no son tangibles. Ejemplo de ellos son los derechos. Dentro de los bienes incorporales encontramos la siguiente clasificación. Primero, los derechos reales. Los derechos reales los entendemos como todos aquellos derechos que tienen las personas o los particulares con relación a sus bienes y que las hacen valer frente a otras personas. Ejemplo, el derecho real de dominio o de propiedad del dueño de un predio rural. Cuando hablamos que hacen valer frente a las demás personas, es que las demás personas deben respetar este derecho real que como individuo tiene sobre su bien. Segundo, encontramos los derechos personales. Estos derechos son un vínculo jurídico en el cual una persona exige a la otra la obligación de dar, hacer o no hacer. Ejemplo de ello es el pago de una cuota alimentaria como obligación de dar. Tercero, encontramos los derechos personalísimos, que son aquellos inherentes a la persona humana, es decir, de cada uno de nosotros, que se encuentran protegidos y consagrados en nuestra Constitución Política de 1991 y además se encuentran en diversos tratados internacionales de derechos humanos. Un ejemplo fundamental es el derecho a la vida. Cuarto, los productos del talento humano. Estos son aquellos reconocimientos que se le otorgan a personas por su trabajo, por su esfuerzo realizado dentro de su profesión o oficio. Ejemplo, los premios que se han dado al artista Botero por sus esculturas, que son bastante famosas. Por último, encontramos el trabajo. El trabajo es propio de todos los seres humanos, además es un derecho. Que permite garantizar su ejercicio y la subsistencia de cada persona. Se trata en este aspecto de cumplir de un contrato de trabajo que se somete a unas reglas e instrucciones. Recordemos que para que exista trabajo deben existir las siguientes características. Primero, que haya una subordinación por parte del trabajador. Segundo, que haya una remuneración por el trabajo hecho. Y finalmente, que exista esa prestación del servicio, del trabajo. Bueno, aquí finaliza esta pequeña explicación acerca de los bienes según su naturaleza física y jurídica. Espero sirva de mucha ayuda y muchas gracias.